La propuesta de partición de la ONU en 1947 surgió como un intento de resolver el creciente enfrentamiento entre árabes y judíos en Palestina. La Comisión Especial de las Naciones Unidas para Palestina, UNSCOP, tras realizar una serie de investigaciones y audiencias, recomendó dividir el territorio en dos estados independientes, uno judío y otro árabe, con Jerusalén y Belén, bajo un régimen internacional especial, debido a su importancia religiosa para judíos, cristianos y musulmanes. El plan asignaba aproximadamente el 56% del territorio a un Estado judío, pese a que los judíos representaban un tercio de la población y poseían menos del 10% de las tierras. El Estado árabe recibiría cerca del 43% del territorio, y el resto quedaría bajo control internacional. Para los líderes sionistas, a pesar de considerar que el territorio otorgado no cumplía todas sus aspiraciones, el plan era aceptable. Lo veían como un primer paso hacia la consolidación de un Estado judío soberano. David Ben-Gurión, el principal líder sionista, defendió la aceptación del plan como una oportunidad histórica. Por el contrario, los líderes árabes palestinos y los países árabes vecinos rechazaron de forma unánime la partición. Consideraban que la resolución era injusta, ya que favorecía claramente a una minoría que, además, había incrementado su presencia mediante procesos migratorios apoyados desde el exterior. También temían que la creación de un Estado judío llevara inevitablemente al desplazamiento forzoso de la población árabe y al despojo de sus derechos históricos sobre la tierra. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181 con una mayoría de votos. Las celebraciones estallaron en las comunidades judías de Palestina, mientras que en las ciudades árabes hubo manifestaciones, protestas y enfrentamientos. La resolución marcó el inicio de una guerra civil entre las dos comunidades que se prolongó hasta mediados de 1948, cuando se transformó en un conflicto regional a gran escala. El 14 de mayo de 1948, los líderes judíos, encabezados por Ben-Gurión, proclamaron la independencia del Estado de Israel, apenas unas horas antes de que expirara el mandato británico. La declaración fue celebrada con júbilo por la comunidad judía, pero al día siguiente, fuerzas militares de Egipto, Transjordania, actual Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron el nuevo estado en apoyo a la causa palestina. Comenzaba así la primera guerra árabe-israelí. Pese a ser un estado recién formado y sin una estructura militar comparable a la de sus vecinos, Israel logró una movilización rápida y eficaz. Las milicias judías como la Haganá y el Irgun se convirtieron en el núcleo del naciente ejército israelí. El conflicto se caracterizó por combates intensos y masacres en ambos bandos, como la tristemente célebre matanza de Deir Yassin, donde decenas de civiles palestinos fueron asesinados por milicianos judíos. La guerra tuvo consecuencias devastadoras. Más de 700.000 palestinos fueron desplazados de sus hogares, un fenómeno conocido por los árabes como la Nakba, catástrofe. Muchos huyeron por temor a los combates o fueron expulsados directamente por fuerzas israelíes. La mayoría no pudo regresar nunca más, y sus descendientes continúan viviendo como refugiados en Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania y otros países. Este éxodo masivo se convirtió en uno de los aspectos más duraderos y dolorosos del conflicto. Para Israel, la guerra fue un triunfo inesperado. No solo logró resistir el ataque conjunto de 5 ejércitos árabes, sino que expandió su territorio más allá de lo otorgado por la partición de la ONU. Cuando se firmaron los armisticios en 1949, Israel controlaba aproximadamente el 78% del territorio de la antigua Palestina, bajo mandato británico. Cisjordania quedó bajo control jordano y la Franja de Gaza bajo administración egipcia. Jerusalén fue dividida, el oeste quedó bajo control israelí y el este, incluyendo la Ciudad Vieja, fue anexionado por Jordania. El fracaso de los estados árabes en derrotar a Israel y la pérdida del territorio palestino causaron una profunda crisis política y social en el mundo árabe. Muchos gobiernos fueron desacreditados ante sus propias poblaciones, y el nacionalismo panárabe comenzó a ganar fuerza como una alternativa más combativa frente a Occidente e Israel. Por otro lado, en Israel se consolidó una narrativa de victoria, de resistencia frente a la hostilidad regional y de legitimación de su existencia como Estado soberano. El conflicto, lejos de resolverse, había adquirido una nueva dimensión, la de un pueblo desplazado sin Estado, los palestinos, y un nuevo Estado judío decidido a asegurar su existencia en una región que mayoritariamente lo rechazaba. A partir de 1948, la cuestión palestina dejó de ser un asunto interno
y pasó a convertirse en uno de los conflictos geopolíticos más complejos del siglo XX.